Vamos a ver hoy día el libro Obreros Evangélicos. El campo es el mundo. Escuchemos. El campo es el mundo. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. La pronta obediencia de estos hombres que siguieron a Jesús sin hacerle una pregunta, sin recibir promesa de salario, parece sorprendente. Pero las palabras de Cristo eran una invitación que llevaba en sí un poder impelente. Cristo quería hacer de estos humildes pescadores, por su relación con Él, el medio de sacar hombres del servicio de Satanás y de ponerlos en el servicio de Dios. En esta obra llegarían a ser testigos suyos que darían al mundo su verdad sin mixtura de tradiciones y sofismas de los hombres. Practicando sus virtudes, andando y trabajando con Él, habían de quedar calificados para ser pescadores de hombres. Así fueron llamados los primeros discípulos al ministerio evangélico. Durante 3 años trabajaron en conexión con el Salvador, y por medio de su enseñanza, sus obras de curación, su ejemplo, fueron preparados para llevar a cabo la obra que Él empezó. Por la sencillez de su fe, por un servicio puro y humilde, los discípulos fueron enseñados a llevar responsabilidades en la causa de Dios. Hay lecciones que podemos aprender de la experiencia de los apóstoles. La lealtad de estos hombres a sus principios era tan firme como el acero. Eran hombres que no desmayaban ni se desalentaban. Estaban llenos de reverencia y celo por Dios, llenos de propósitos y aspiraciones nobles. Eran por naturaleza tan débiles e impotentes como cualquiera de los que están ahora en la obra, pero ponían toda su confianza en el Señor. Tenían riquezas, pero consistían ellas en la cultura de la mente y del alma, y ésta puede tenerla todo aquel que dé a Dios el primero, último y mejor lugar en todo. Se esforzaron durante largo tiempo por aprender las lecciones a ellos dadas en la escuela de Cristo, y sus esfuerzos no fueron vanos. Se unieron a la más potente de las potestades y anhelaron siempre una comprensión más profunda, alta y amplia de las realidades eternas, a fin de presentar con éxito los tesoros de la verdad a un mundo menesteroso. Ahora se necesitan obreros de este carácter, hombres que quieran consagrarse sin reserva a la obra de representar el reino de Dios ante un mundo que yace en la maldad. El mundo necesita hombres de pensamiento, hombres de principios, hombres que crezcan constantemente en entendimiento y discernimiento. Hay gran necesidad de hombres que sepan sacar el mejor partido posible de la prensa,
a fin de que la verdad reciba alas para volar a toda nación, lengua y pueblo. Este será el tema el Evangelio a todos los países será el tema de mañana. Vamos también a escuchar la Biblia al día. Nehemías, un líder con propósito, y las notas de Nehemías por Elena G. de White. La oración de Nehemías es un ejemplo para el pueblo de Dios hoy. El punto principal de la oración es recordarle a Dios sus promesas y reclamar su cumplimiento. Los corazones de los que defienden la causa deben llenarse del Espíritu de Jesús. Solamente el gran médico puede aplicar el bálsamo de Galat. Lean estos hombres el libro de Nehemías con corazones humildes, tocados por el Espíritu Santo, y sus falsas ideas serán modificadas. Verán principios correctos y el actual orden de cosas cambiará. Nehemías oró al Señor por ayuda y Dios escuchó su plegaria. El Señor obró en los reyes paganos para que vinieran en su ayuda. Cuando sus enemigos trabajaron celosamente contra él, el Señor empleó a reyes para realizar su propósito y contestar las muchas oraciones que ascendían a él en procura de la ayuda que tanto necesitaba. Nehemías oró al Señor por ayuda y Dios escuchó su plegaria. La oración de Nehemías fue la fe y valentía de Nehemías. La oración fortalecía la fe y la valentía de Nehemías. Mediante mensajero de Judea, el patriota hebreo había sabido que habían llegado días de prueba para Jerusalén, la ciudad escogida. Los desterrados que habían regresado sufrían aflicción y oprobio. Se habían edificado el templo y sus porciones de la ciudad, pero la obra de restauración se veía estorbada. Los servicios del templo eran perturbados, el pueblo mantenido en constante alarma por el hecho de que las murallas de la ciudad permanecían mayormente en ruinas. Hasta aquí vemos nuestro estudio de Nehemías y los apuntes de Elena G. de White. Mañana continuaremos. Vamos ahora a estudiar el capítulo de hoy. Nehemías 12, sacerdotes y levitas. Escuchemos. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesús: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Rehum, Meremot,
Iddo, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. Y Bazbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joiacim, y Joiacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joiacim, los sacerdotes jefes de familias fueron: de Seraías, Meraías; de Jeremías, Ananías; de Esdras, Mesulam; de Amarías, Joanán; de Melicú, Jonatán; de Sebanías, José; de Harim, Adna; de Merayot, Elcai; de Iddo, Zacarías; de Ginetón, Mesulam; de Abías, Zicri; de Miniamín, de Moadías, Piltai; de Bilga, Samúa; de Semaías, Jonatán; de Joyarib, Matenai; de Jedaías, Uzi; de Salai, Calai; de Amoc, Eber; de Hilcías, Asabías; de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los príncipes de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bazbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías, y del sacerdote Esdras, escriba. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Azmabet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueran en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar. E iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azareel, Milalai, Gelalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente.
El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Isaías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios, y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Nehemías capítulo 12, versículo 43. Hoy tenemos el desafío de cultivar un espíritu de alegría y felicidad. Se realizó una gran fiesta para conmemorar la construcción de los muros de Jerusalén. Hombres, mujeres y niños se regocijaron por haberles dado las fuerzas y los medios para terminar la reconstrucción en 52 días. El texto dice que Dios los llenó de alegría. Si damos sonrisas, ellas no serán devueltas. Si pronunciamos palabras agradables y alentadoras, no serán repetidas. Cuando los cristianos parecen tétricos y deprimidos, como si se considerasen sin amigos, dejan una impresión errónea acerca de la religión. En algunos casos, se ha tenido la idea de que la alegría no cuadra con la dignidad del carácter cristiano, pero este es un error. En el cielo todo es gozo, y si admitimos los goces del cielo en nuestra alma y hasta donde podamos, los expresamos en nuestras palabras y conducta, ocasionaremos a nuestro Padre Celestial más agrado que si somos sombríos y tristes. A todos incumbe el deber de cultivar el buen ánimo en vez de rumiar las tristezas y dificultades. Hogar Cristiano, página 390. En una oficina leí esta frase: no llores porque has perdido el sol, pues las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Es por esta razón que no debemos permitir que las perplejidades y preocupaciones de la vida diaria agiten nuestro espíritu y anublen nuestra frente.
Si lo permitimos, siempre habrá algo que nos moleste. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro En Lugares Celestiales, página 58. Debiéramos conservar una profunda gratitud todos los días de nuestra vida, porque el Señor ha dejado escritas estas palabras. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. Jehová ensalza a los humildes, humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Oremos. Padre, te suplicamos que nos otorgues un espíritu de gratitud y que irradiemos alegría a las personas que nos rodean. También te pedimos tener la oportunidad de ayudar a las personas que están frustradas o que no son felices. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. Déjame ver si puedo editar esto. No, nos toca el devocional del día. Ser semejante a Jesús. Escuchen. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Ojalá hoy nos hayamos levantado con muchas ganas de aprender, de escuchar algo que nos acerque a Jesús. Por eso estas reflexiones en ser semejantes a Jesús. Hoy tenemos un tema muy especial. Se necesita tanto el dinero como el servicio activo. Éxodo 25:2 dice: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. He oído a hombres y a mujeres que han estado ocupados en el trabajo, en las casas editoras y en el sanatorio, quejarse de que tienen que trabajar horas extras. Si no pueden dejar de trabajar después de 8 horas de labor, quedan insatisfechos. Pero estas mismas personas, cuando se meten en negocios para su propio beneficio privado, seguirán trabajando en total 10 horas como lo hacen los negocios en los Estados Unidos, los cuales a menudo extienden su horario de trabajo a 12 horas. No se quejan porque es para su propio interés personal. Es otra cosa cuando el tiempo se va a emplear en su propio beneficio especial que sí se emplea para el servicio de Dios o del prójimo. El servicio voluntario, para ahorrar medios que son tan limitados, es más satisfactorio como atesorar recursos. Con el motivo correcto en vista, tal tiempo será reconocido como dedicado al servicio de Dios. Este trabajo definido para Dios en edificar, plantar, ensegar la cosecha o en cualquier línea de trabajo costará considerable reflexión y trabajo, pero merece el esfuerzo. Dios multiplicará los recursos, ayudará a producir los medios. Muchos ya están trabajando en esta línea y siempre lo han hecho así. La dedicación de tiempo a Dios en cualquier línea de trabajo es una consideración de la mayor importancia. Algunos pueden usar la pluma o escribir una carta a un amigo lejano. Por medio de una labor personal consagrada, podemos de muchas maneras hacer un servicio personal para Dios. Algunos creen que si dan una parte de su dinero a la causa de Dios,
Eso es todo lo que se requiere de ellos, y el tiempo precioso que Dios les da, en el cual podrían hacer horas de servicio personal para Dios, pasa incluso sin ser aprovechado. Es privilegio y deber de todos los que tienen salud y fuerza prestar a Dios un servicio activo. Los donativos de dinero no pueden ocupar el lugar de esto. Los que no tienen dinero pueden en cambio hacer trabajo personal, y aún en este trabajo puede hacerse dinero de varias maneras. Cada uno puede ser un obrero juntamente con Dios. Las horas que se han gastado generalmente en recreación, que no han contribuido al descanso o a la renovación del cuerpo o del alma, pueden usarse en tratar de ayudar a alguna pobre alma que está necesitada de ayuda, en visitar a los pobres, los enfermos y los dolientes. Nuestro tiempo es de Dios, y como cristianos debemos usarlo para la gloria de Dios. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. A Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Agradecemos a la familia Padilla por el devocional de hoy. Se necesita tanto el dinero como el servicio activo. 14 de marzo. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Escuela sabática para nuevos creyentes. Como ya ustedes conocen, existe la escuela sabática regular y la escuela sabática para nuevos creyentes. El primer trimestre de la escuela sabática para nuevos creyentes se llama En las huellas de Jesús. Nos encontramos en la lección número 11. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Qué conviene hacer para entender la Biblia? ¿Cuánto tiempo se requiere para entender lo que la Biblia dice? ¿Qué recursos pueden ayudarme a conocerla mejor? De por sí, la Biblia se explica por sí sola. El versículo de esta semana es Isaías 55:11. Para los que tienen el beneficio de poder ver la pantalla, la misma dice, el mismo versículo dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que será y próspera, y será próspera. Lo que yo quiero y será próspera en aquellos para lo cual la envié. Oramos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, para que los nuevos creyentes sean beneficiados con este material. Por Jesús. Amén. No solo los nuevos, también ustedes, que como yo ya es un poquito más viejito. El concepto clave de esta semana es interpretación. Saben, la Biblia fue escrita en una época, la Biblia fue escrita en una cultura, y la Biblia fue escrita en idiomas muy diferentes a los actuales.
Por eso es necesario conocer algunos aspectos que nos ayudan a comprender el mensaje bíblico en el marco en el que fue dado y nos permitan aplicar correctamente los principios bíblicos a las nuevas situaciones del mundo moderno. La Biblia es una recopilación de 66 libros, escritos por personajes o por personas que vivieron en diferentes ámbitos culturales, en un periodo de 1500 años. Se requiere algo más que una simple lectura de la Biblia para entenderla. Si usted está pensando en leer la Biblia, debe saber que no puede leerla como lee cualquier otro libro. Tengo 4 recomendaciones a la hora de leer la Biblia. Miremos la primera. Ora y no confíes en ti. Antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, hemos de orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Esto nos ayuda a saber manejar nuestros propios prejuicios o falta de conocimiento. Conviene orar diciendo: Dios mío, muéstrame la verdad sin importar el costo. Durante la semana veremos los otros 3 puntos. El requisito más importante, lo vimos el día de ayer. La cita de Elena G. de White que nos responde cuál es el requisito más importante se encuentra en Camino a Cristo, capítulo 10, página 133. No podemos obtener sabiduría sin una atención cuidadosa y un estudio como oración. Algunas porciones de las Escrituras son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otras cuyo significado no es inmediato y no se discierne a primera vista. Se tiene que comparar un pasaje con otro. Es necesario un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Estudiar la Biblia así será de abundantemente recompensado. 2 preguntas debes hacerte a la hora de estudiar la Biblia. Primero, ¿qué significó el texto para el autor y para los destinatarios originales? Y segunda pregunta es de carácter personal. ¿Qué significa para nosotros hoy ese pasaje, especialmente para mí? ¿Qué significado tiene este versículo que leí para mí en la actualidad? La sección marcada como Marte en nuestro estudio es la que nos corresponde estudiar hoy. Recuerde que aunque en su calendario diga que hoy es lunes, en el calendario de Dios los días cambian cuando el sol se pone. Por lo tanto, en realidad hoy no es lunes, hoy es martes. Por eso tenemos una versión nocturna
para comenzar el día estudiando el tema del día. Aunque el día comienza con la noche. Y esto no es difícil de entender. Solo hágase la pregunta. Si Dios dijo sea la luz, y la luz representa la porción clara del día, antes que Dios dijera sea la luz, ¿cómo estaba la tierra? Gracias. Una visión global de la Biblia. La Biblia está constituida por 76 libros, como ya hemos mencionado. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, contrario a lo que tenga su Biblia. Estos libros, tal como aparecen en la actualidad, no siguen un orden cronológico, sino más bien temático. El caso claro de esto es que en la Biblia aparece el Génesis como el primer libro. Pero no fue el primer libro que escribió Moisés. Moisés escribió 6 libros. Y el primero fue el libro de Job. El Antiguo Testamento comienza con los 5 libros de Moisés. Los 5 libros conocidos como el libro de Moisés o como el Pentateuco. En estos 5 libros no aparece el primer libro que escribió Moisés, que es Job. En esta lista aparece Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego siguen los libros históricos, desde Jueces hasta Nehemías, seguido por los poéticos y sapienciales, como lo son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y finalmente los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, llamados así por ser más breves, no por importancia, sino por lo que los libros son más cortos. De Oseas a Malaquías. En el Nuevo Testamento comienza con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Acá también debe entenderse que no es el orden en que se escribieron. Luego tenemos Hechos de los Apóstoles, las 3 epístolas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Hebreos, las epístolas universales, las de Santiago, las de Pedro, las de Juan y las de Judas. No Judas Iscariote. Y Apocalipsis. Los primeros 11 capítulos del Génesis relatan la caída, el diluvio y la torre de Babel. Comenzando con el llamamiento de Abraham en Génesis 12. El resto del Antiguo Testamento presenta las relaciones de Dios con su pueblo escogido, los israelitas, contrario a lo que usted piensa. El Señor preparó el ambiente para su gran revelación. También contrario a lo que usted piensa. Léase el capítulo 3 del desierto a la gente y vea que el pueblo escogido, las señales se habían dado, todo estaba preparado para que el pueblo recibiera a su líder, pero no fue así. Capítulo 1, 2 y 3 del desierto de la gente. Los israelitas es el pueblo escogido por Dios, literalmente hablando. El Señor preparó el ambiente para su gran revelación. Esta gran revelación se conoce como la encarnación de su Hijo, Jesús, que es el personaje central de toda la Biblia. Contrario a lo que diga su manual, a lo mejor dice el Nuevo Testamento, no.
El mismo Jesús dijo que desde Moisés hasta los profetas hablaban de él. Por lo tanto, el centro de toda la Biblia es Jesús, no solo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es en realidad una historia inconclusa que se había de completar en el Nuevo Testamento. Los evangelios nos proporcionan 4 informes respecto a la vida y las enseñanzas de Jesucristo. El resto del Nuevo Testamento completa el Antiguo Testamento a la luz del Cristo resucitado. Asimismo describe los comienzos y el crecimiento del cristianismo y contiene instrucciones respecto al estilo de vida cristiano. Apocalipsis, el libro que más asusta al resto del mundo, presenta la revelación de Jesucristo. Describe la culminación de la historia del plan de Dios, el plan de salvación de Dios. Mis queridos hermanos, yo estoy realmente emocionado. Y les espero que ustedes también. Una visión global de la Biblia nos permite ver literalmente qué contiene la Biblia y cómo está dividida, para capacitarnos mejor en el cumplimiento de la gran comisión. Oremos. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias le damos, Señor, por habernos permitido el estudio de su palabra en esta hora. Oramos, buen Dios, conscientes de la urgente necesidad que tenemos de conocer la palabra de Dios si queremos conocer a Jesucristo y si queremos conocer al Padre. Y es que queremos vivir la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que se conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Danos la fuerza, Señor, para dedicarle tiempo al estudio de su palabra todos los días. Por Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, agradecemos a Dios y a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy en esta versión especial de la serie Feliz para Siempre. Les recordamos que a las 8 de la mañana tendremos nuestra lección de escuela sabática regular. Pero antes, déjenme recordarles nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Ministerio Conéctate de Jesús presentó la serie Feliz para Siempre. Nehemías, un líder con propósito, basada en los escritos y comentarios de Elena G. de White sobre Nehemías. No olvides suscribirse. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno. Puedes escribirme a conectatejm@gmail.com. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por la presentación y por la grabación que hemos realizado. Oramos, buen Dios, para que la misma pueda ayudar a todos los que se detengan a escuchar estas interesantes lecciones de la Biblia, para mantenerse conectados a Jesús. Oramos por los nuevos creyentes, oramos por los privados de libertad, oramos por los enfermos, por la familia, los hogares, oramos por cada país donde tenemos entrada, y oramos, oh Dios, por tu pueblo y el mundo. Por Jesús. Amén. Así hemos llegado al final de nuestra transmisión.
les deseamos que la pasen muy bien. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana. Bendiciones.